Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Nuestro encuentro virtual del día de hoy corresponde al video número 4 de castellano para los grupos séptimos. En esta ocasión vamos a hablar de tres elementos fundamentales dentro de la estructura del idioma castellano y de cualquier idioma. Estos son la sintaxis, la semántica y la pragmática. La principal forma de comunicación humana es la palabra. En todos los idiomas, a pesar de sus diferencias, podemos distinguir tres dimensiones básicas. O sea, sintaxis, semántica y pragmática se encuentran en todos los idiomas. Todos los idiomas tienen sintaxis, tienen una semántica y tienen una pragmática. Esto se denomina dimensiones del idioma, de los idiomas. ¿Sí? Recordemos pues esto. Es el elemento de la comunicación humana. Entonces, como vamos a ver, cada dimensión de estas es importantísima como elemento de la comunicación en cada idioma. En últimas, los idiomas son para comunicarnos. Un grupo de personas determinados por regiones, por entidades, etcétera, etcétera. La primera dimensión es la dimensión sintáctica. Se refiere a las relaciones de signos entre sí. Todos los idiomas tienen signos. La relación de esos signos en cualquier idioma se llama sintáctica. Y esto es para que todo mensaje esté bien construido y que respete las normas que establecen el modo adecuado del seleccionar y ordenar las palabras en una frase. El proceso del lenguaje en la comunicación humana primero es lo pensado y luego lo expresado. Del pensamiento a la palabra. Entonces la sintáctica opera primero en el lado cerebral, en la razón humana, y entonces ahí se establece un orden, un modo adecuado acá, en el cerebro, en la razón, en un modo adecuado que ordena y selecciona las palabras de la frase. Y luego de que eso está ordenado aquí en el cerebro, empieza a transmitirse o a narrarse, bien sea en forma oral o en forma escrita. Cabe anotar aquí una cosa. En el lenguaje del pensamiento a la palabra, siempre es mayor lo pensado a lo expresado. O sea, pensamos muchas cosas, pero cuando eso lo procesa la razón, al momento de expresarlas en forma oral o escrita, pues el cerebro hace como una síntesis, ¿cierto? Como una estructura que desecha algunas palabras y que reduce el contenido. Esa es como la lógica que me pone en ese contexto. Bueno, por ejemplo, la sintaxis del idioma castellano establece que si quiero pedir una manzana a un campesino en una finca, por ejemplo, no sería correcto decir algo como un favor, manzanas por. No, un favor, manzanas por. No, eso necesita un orden lógico que transmita, que dé un sentido, que exprese, que narre en forma oral o escrita, sino más bien, por favor, una manzana o una manzana, por favor. Ese orden de las palabras para poder comunicar el mensaje, la oración, el deseo, depende del modo del idioma. Estamos hablando de modo indicativo, subjuntivo, imperativo, exclamativo, interrogativo. Eso entonces hace la sintáctica, ordenar los signos entre sí
para que el mensaje tenga sentido, tenga una connotación, se entienda, se comprenda y nos podamos comunicar. La segunda dimensión es la dimensión semántica, ¿sí?, que se refiere a la relación de los signos en sus correspondientes significados. La semántica es la parte de los idiomas, de un idioma cualquiera, que estudia, que analiza, que está en pos del significado de las palabras, de qué significan. Semántica es significado. En el diccionario de cada idioma encontramos los significados que se refieren a una palabra acorde o ligados, ¿sí?, acorde o ligados a cada palabra conforme a los usos habituales de la comunidad lingüística. O sea, el significado está dependiendo de lo que se ve. A propósito de eso, miren, hay varias definiciones de cada palabra. La primera definición que existe de una palabra es lo que se llama definición etimológica, y es la que me explica y me define el origen de la palabra, ¿sí? El origen de la palabra, de dónde proviene la palabra, de qué idioma proviene la palabra. En nuestro caso del idioma castellano, la mayoría de nuestras palabras provienen del griego o del latín. Por ejemplo, la palabra teología proviene del griego theos, que significa Dios, y logos, tratado o estudio. La teología, o sea, la definición etimológica de teología, es tratado o estudio acerca de Dios. La antropología también proviene del idioma griego. Antropos significa hombre y logos, tratado o estudio. Entonces, la antropología, en su etimología de la familia del griego, de donde proviene la palabra, significa estudio o tratado acerca del hombre, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la semántica. Los usos de la semántica habituales funcionan como reglas que permiten formar frases con sentido y tener éxito y efectividad en la comunicación. O sea, tenemos que tener muy claro el significado de las palabras para poder expresar correctamente el mensaje, la oración, la narración, bien sea en forma escrita o en forma oral. Si estamos leyendo un texto o si escuchamos una palabra que no conocemos el significado, debemos buscar ese significado para poder entender ese mensaje. Eso será dentro de una comunidad lingüística. En esos usos habituales funcionan como reglas que permiten formar frases con sentido y tener éxito en la comunicación. ¿Sí? Un éxito en la comunicación. Por ejemplo, si queremos decirle a una persona que tenga cuidado con el piso que está liso, que está resbaladizo, no valdría la pena decirle, este suelo brilla. Ajá. Porque la expresión brillo no está correspondida con el significado de resbaladizo o de liso, ¿no? Brillo. Está brillante, ya es un adjetivo calificativo, pero el brillo no depende de que yo me pueda resbalar y caer en eso. Eso no depende de eso. Depende es de que si está resbaladizo o no el piso. Aunque esto también sea cierto y gramaticalmente correcto, sino que habría que decir, este suelo resbala, este suelo es resbaladizo, este suelo está liso. O sea, el sentido o el significado de la palabra debe ser exacto, preciso. Debe expresar y transmitir el concepto adecuado, apropiado a la significación
y al lenguaje en el cual nos estamos refiriendo a la lengua para que haya un entendimiento, haya una comprensión y desde luego entonces el mensaje, la comunicación pueda ser efectiva, asertiva, transmita un mensaje que el cerebro del oyente o del lector capte inmediatamente, lo conceptúe, lo traslade del sonido al cerebro o de la lectura al cerebro y entonces allí se forme ese concepto exactamente y preciso de acuerdo al significado de lo que se quiere decir, de las palabras que se están utilizando. En primer lugar, entonces, repitamos que la sintáctica habla de el orden de los signos, de las letras, de las palabras, de los conectores en una oración o frase. En segundo lugar, tenemos la dimensión semántica de los idiomas, que habla el orden con significado, que podamos expresar de la manera más contundente, de la manera más precisa, exacta y determinante un mensaje que corresponda a un significado real, a un significado comprensible, a un significado conceptualizado. Para transmitir el mensaje deseado no basta con poner las palabras en un orden adecuado. O sea, no basta solo la parte sintáctica, se necesita también la parte semántica, sino que también es preciso escoger palabras adecuadas, propicias, palabras con sentido, que encajen dentro del contexto, dentro de la realidad, dentro de lo que se quiere expresar, ¿sí? Y que ese significado sea compartido. Quiere decir que tanto el hablante como el que escucha, o el emisor o el receptor, entiendan, comprendan el significado de lo que se está expresando. ¿Sí? Las reglas de la semántica nos permiten evitar equivocaciones o malos entendidos que a veces pueden ser hasta graciosos. Hoy en día es muy normal, en este desbarajuste idiomático y de todo que la sociedad moderna quiere cambiar, en esta cosa de la política y de todo eso, escuchar la expresión fue un lapsus linguis. O sea, yo expresé una cosa, pero eso no era lo que quería expresar. Y eso es una salida, eso es una disculpa, eso es una excusa, una metida de pata. Lapsus linguis. No. ¿Sí? Entonces alguien dice algo que ataca a alguien o que ofende o está mal dicho o no debió decirse en el momento o el mensaje no fue adecuado o presta. Nosotros escuchamos a veces que hay expresiones y cosas que tienen doble sentido, ¿cierto? Que pueden interpretarse de una forma u de otra, a favor o en contra, etc. Esos son, el idioma no falla, ¿sí? Eso es la verdad, falla el hablante o el escritor. Y a veces se hace con doble intención, ¿cierto? Se hace con doble intención. Pero es porque el significado no está claro, no está preciso, o se utiliza para poder disimular el insulto, la equivocación, el error, etcétera, etcétera. Y esto produce malos entendidos que a veces pueden ser graciosos y en ocasiones también pueden ser muy peligrosos. Una palabra mal dicha dentro de un contexto con un significado puede desatar una guerra, puede desatar un peligro, puede llevar a la equivocación, a equivocaciones fatales, provocadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante pensar antes de hablar. Por eso es muy importante tener claro el sentido o el significado de las palabras, a qué público se está refiriendo. Eso es exactamente eso. Voy a decir una cosa con mucho respeto. Una cosa es saber una ciencia o algo y otra cosa es la pedagogía y la enseñanza de eso. Un pedagogo, un maestro, un docente debe tener las palabras propias, exactas, precisas de su asignatura, de su materia, para que sus definiciones, para que su mensaje sea claro, pueda ser comprensible, sea captado el mensaje, el concepto
dentro de los alumnos o al público en el cual se está expresando ese mensaje y ese contenido. Y la última dimensión es la dimensión pragmática. Se refiere a la relación que se establece entre los signos y los usuarios de tales signos. En el caso del lenguaje, los usuarios son los hablantes, ¿cierto? Los que hablan la lengua. Los signos son las palabras y la dimensión pragmática está constituida por la intención de los hablantes y el contexto en el que ocurre la comunicación. ¿Cuál es la intención de yo dirigirme a ustedes? ¿Cuál es la intención de usted decir algo? ¿Cuál es la intención de expresar un sentimiento, un conocimiento, una emoción, un sentimiento? ¿Cuál es la intención? La intención es aclarar, la intención es confundir, la intención es agradecer, la intención es contradecir, perturbar, etcétera, etcétera. Entonces, en cada lenguaje, en la práctica es la intención, por eso se llama pragmática, viene de práctica. ¿Qué quería yo expresar con el mensaje? ¿Qué quiero yo decir con ese mensaje? Y eso hay que tenerlo supremamente claro para poder que exista una buena comunicación, ¿sí? Estos aspectos pragmáticos son indispensables para comprender el significado exacto de lo que se dice. Claro, el significado exacto de lo que digo. Que no se preste a confusiones, ambigüedades, que no sea confuso, que parezca decir una cosa pero no, dices otra. No, el lenguaje tiene que ser claro, contundente, expresar lo que se quiere decir. Por ejemplo, la frase "este todavía está verde" puede entenderse de una manera muy distinta según quien la pronuncie, con qué tono de voz y en qué situación concreta. Por ejemplo, "este todavía está verde". Depende, ¿cierto? Depende. ¿Qué quiero decir con esa expresión o con esa frase "este todavía está verde"? Lo que quiero decir depende de cómo lo pronuncio, quién lo pronuncia, con qué tono de voz lo pronuncio y en qué situación lo pronuncio. ¿Quién? Tono y situación. Para llegar a entendernos cuando hablamos, deberíamos preguntarnos si estamos expresando aceptablemente lo que queremos decir de acuerdo con las reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas. La sintaxis, la semántica y la pragmática son la principal forma de comunicación humana por medio de la palabra. En todos los idiomas, a pesar de sus diferencias, podemos distinguir tres dimensiones. Una dimensión sintáctica que se refiere a la relación de los signos entre sí. Una relación semántica que se refiere al significado, lo que se quiere decir. Y una pragmática que se refiere al modo, al contexto en donde se expresa el mensaje. También es importante que cuando queramos interpretar adecuadamente lo que nos dicen los demás, o sea, lo que escuchamos o lo que leemos, o los textos que leemos, tengamos muy presentes los matices que se manifiestan en la sintaxis, ¿sí? En la sintaxis, o sea, en la parte sintáctica, o sea, en el orden, ¿sí? En el orden en que estén expresados. La semántica y la pragmática de los mensajes en cuestión. Cuando dominamos estas tres dimensiones básicas de la lengua, nos encontramos preparados para poder dominar con mayor facilidad las herramientas que nos brinda la lógica para fundamentar nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros conceptos, nuestros pensamientos. Eso nos da claridad. ¿Qué quiero expresar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que mi pensamiento contiene y de qué manera puedo expresarlo en un orden, con un significado y adecuadamente? Recordemos siempre esto.
sintaxis, semántica y pragmática. En cada expresión que hagamos, que tengamos con las demás personas, en una lectura, en un audio, siempre debe de estar la comunicación humana regida por esas normas, por esos principios de la sintáctica como orden de las palabras, de los signos, de la semántica como significado de esas palabras y de la pragmática como la relación que se establece entre los signos para poder hablar, para poder entender, para poder conceptualizar, para poder aprender, para poder conocer. Muchísimas gracias y espero que esta disertación acerca de la sintaxis, la semántica y la pragmática sea un aporte valioso a la comprensión de la próxima guía, que entonces versará sobre sintaxis, semántica y pragmática. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.